sino de todo el mundo. La referencia es de que el arca de Dios está allí en el monte Sinaí, está en casa de Obed-Edom, donde fue por última vez dejada por David, cuando David también hizo el primer intento. Y ahí yo creo que David queda con una experiencia bastante traumática, porque en la primera procesión de David, que quiere mover el arca, cae muerto un señor que quiso ayudar ahí al arca, porque se tropezaron los bueyes que traían el arca, y David por ese instante prefiere dejarla ahí en casa de Obed-Edom. Pero posteriormente continúa esta procesión y vemos de que es un Dios al que él está acudiendo, que no hay enemigo que se le ponga frente. Y él sabe, ha experimentado esto en batallas y en guerras. Hubieron guerras que no hubo necesidad de pelearlas, porque Dios peleaba por ellos. Por ejemplo, dice también, huyan de su presencia los que le aborrecen. En el tiempo que ellos venían en la procesión, habían pueblos que no querían dejar avanzar, habían enemigos que no querían que avanzara esa procesión, querían hacerle frentes, querían cautivarlos otra vez, pero ellos sabían, el pueblo de Israel sabía, David sabía que Dios estaba con ellos, que Dios podía sostenerlos. Y miramos también que no hay ningún otro Dios tan potente, tan omnipotente, tan todopoderoso, que pueda hacerle frente a este gran Dios que tenemos nosotros. Y Él tiene el poder para que ningún enemigo pueda sostenerse ante Él. Dice el versículo 2, como es lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. La idea es de que si hay pueblos o enemigos que quieran atacarle, Dios estará al frente del pueblo para defenderlos. Y ahora mira cómo esto David lo ilustra de esta manera. Dice, como es lanzado el humo. Y en realidad la idea también aquí es de que tenemos un Dios que es fuego consumidor. No hay nadie que se presente o que se sostenga delante de Dios, menos que quiera hacerle guerra a ese Dios. Mira que dice ahí Oseas 13:3. Y hoy no sé si te invité a tomar tu Biblia, tu lápiz y tu cuaderno, pero rápidamente vayamos ahí a Oseas 13:3, entre los profetas menores. Oseas 13:3. Y vemos que sobre el contexto general de la Biblia, cómo de un texto nos podemos ir a otro sin perder el contexto general de lo que estamos hablando. Dice 13:3, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. O sea, ¿qué es un humo? Pues no es nada, se evapora. Así es el enemigo, los enemigos cuando se enfrentan a Dios. Ante Dios todo mundo se evapora. No se puede sostener. De hecho, también aquí David en el 68:2, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Como se derrite la cera. ¿Tú te has dado cuenta cómo a veces una cera, cuando se le acerca algo caliente o en el fuego, se empieza a derritir? Pues realmente la idea aquí es de que los enemigos de Dios no son nada comparados con Dios. A su presencia se derriten los enemigos. A su presencia de Dios no hay quien resista. La idea es que tenemos ese Dios lleno de poder, lleno de fuerza. Por eso cuando va a la procesión, ellos van en una algarabía, una alegría que es como ahorita las personas que celebran el partido de un fútbol y gana su equipo favorito. Bueno, así con esa misma alegría, con esa misma euforia, este pueblo iba caminando. Ahora, nosotros debemos estar contentos porque Dios ha hecho algo en nosotros, ha hecho una obra que no podíamos hacer nosotros, ha tomado nuestro lugar. Esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para celebrarla eternamente. Estar sumamente agradecidos con el Señor siempre, siempre, siempre. Estar agradecidos con ese Dios
que es sobre todo nombre. Vayamos allá al versículo 3. Dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y es lo que te decía, es como cuando estás contento porque has obtenido la gran victoria o muchas de las victorias. Ahí tú puedes mirar que el salmista usa 3 palabras. Ve conmigo ahí el 63:3. Mas los justos se alegrarán. Te das una idea de cómo es alegrarse cuando las cosas para ti han sido ya justas, cuando Dios ha hecho lo justo por ti, cuando dejas en manos de Dios la justicia y cuando tú miras con tus ojos la recompensa de los impíos. No es que tú estés deseando el mal para ellos, no, es Dios que cuando da su justicia, Dios está saliendo a la batalla por ti. Y dice ahí también el 3, se alegrarán, se gozarán y saltarán de alegría. Lo podemos relacionar estas 3 palabras, alegrarán, gozarán y saltarán. Pero vemos que va de aumento en aumento. Dice, se alegrarán, se gozarán y saltarán. Te llevó de la alegría, te llevó al gozo y del gozo a saltar de alegría. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de estar alegres, gozosos, saltando de alegría por la salvación que Cristo ya nos ha dado a nuestro favor. Dice el versículo 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Si te das cuenta, los verbos están en imperativo. Cantad, cantad a Dios, salmos a su nombre. El nombre de Dios debe de ser alabado. Exaltad, aquí está otro imperativo, al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Y no te espantes por esa palabra ja. Algunos lo leen como ya. Y está hablando de la persona de Jehová, pero es algo abstracto, algo que está comprimido ahí el nombre de Dios. Y tiene muchos nombres, Yahvé, Yeshua, Ja o Ya. La palabra Ya también la podemos asociar con la palabra aleluya. Y lo podemos conocer como Elohim. Hay muchas maneras de cómo llamar a Dios, al verdadero Dios. De hecho, déjame te doy un dato que he estado escuchando de algunos teólogos. Cuando la Biblia era escrita y se topaban, bueno, más bien era traspasada, copiada de un libro a otro, cuando llegaban al nombre sagrado de Yahvé o de Jehová, ellos tenían que cambiar de pluma, escribir solamente con esa pluma el nombre personal de Dios. Era tan santo para ellos hacer esto que ellos lo hacían así, tenían un instrumento, una pluma especial para este nombre. Ahora fíjate qué dice aquí, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Y aquí la idea también es de que el que cabalga sobre los cielos nada más es un rey, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Nos está también incitando, invitando, animando a que delante del nombre de Dios nos debemos de alegrar. Y es lo que hacemos cuando nos juntamos como iglesia, como congregación, alabar y exaltar el nombre de Dios. Dice el número 4, y mira, a lo mejor no le encuentres sentido a esto. Te lo voy a leer primero. Dice el versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Para muchas personas, a lo mejor las personas huérfanas están indefensos. Y mucha gente aprovecha de ellos. Pero aquí la Biblia nos dice que Dios es el Padre de ellos. Ahora, y defensor de viudas. Muchas personas han abusado de esta condición de las viudas, porque no hay quien las proteja, porque no hay quien mire por ellas. Pero Dios se convierte en su defensor. Y a lo mejor en esta vida no miremos esa recompensa de los que hacen mal a este tipo de personas, pero Dios está mirando y Dios va a hacer justicia. Un día Dios va a hacer justicia. Dice el versículo 5, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y esto es muy importante, porque
¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido como desamparados? ¿Cuántas veces pensamos que no le importamos a nadie? ¿Cuántas veces hemos importado que nos dejó mamá, nos dejó papá, nos abandonaron, los cónyuges, hasta los hijos? Y aquí la idea es de que Dios nos hace habitar en familia. Cuando venimos a sus pies, conocemos una nueva familia en Cristo llamada iglesia. Y allí a lo mejor allá afuera no encontrábamos amor. Y la iglesia es llamada a dar amor a los demás. Es llamada a servir a los demás. Dice el versículo 6, saca a los cautivos a prosperidad. Y también aquí, si malinterpretamos este texto, podríamos aplicarlo a que Dios nos quiere dar riquezas, pero no es de ese tipo de riquezas material que Dios está hablando, sino que después de ser esclavos, Dios nos hace prosperar. Esclavos del pecado, Dios nos prospera. La Biblia nos dice que con Cristo somos juntamente coheredores juntamente con Cristo. Mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Sí, pueden haber rebeldes que tengan muchos bienes y muchas cosas, pero por dentro su alma está seca. ¿Te recuerdas de los salmos que hemos visto anteriormente? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Estas personas por dentro están secas. Por dentro no tienen compasión, no tienen amor. Exteriormente pueden sonreír, pero por dentro les hace falta llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar a través de la persona de Cristo Jesús. Dice el versículo 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Fíjate lo que pasó. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y los comienza a llevar por el desierto, fíjate qué pasó en el versículo 8. De hecho hay un Selah ahí. ¿Te acuerdas que el Selah significa una pausa para meditar en lo que hemos estado leyendo? Pero fíjate qué pasó en el versículo 8. La tierra tembló. Eso pasó cuando el Señor descendió en columna de nube y de fuego para guiar a su pueblo. Dice que la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Los cielos comenzaron en el desierto, un lugar inhóspito donde no llueve. Comenzaron a llover. Y fíjate qué pasó. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. ¿Tú te imaginas un monte, una montaña, un cerro, como tú le quieras llamar en tu país o en tu pueblo, temblar delante de Dios? Y es que, como decía al principio, delante de Dios nada se sostiene firme. Todos tiemblan. En el Nuevo Testamento mirábamos que Jesús, cuando se acercaba a los endemoniados, ellos salían de pavor y le gritaban: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí, santo? Y el Señor les ordenaba callar, los expulsaba de los endemoniados. Ahora te imaginas tú un cerro temblar delante de Dios. También cuando leíamos en el pasaje, cuando Moisés saca al pueblo a presentarse ante Dios, ante aquella columna de nube que descendió para hablar con ellos, la gente dijo: habla tú para que no perezcamos. Vamos a morir, porque si escuchamos a Dios vamos a morir. Nada puede estar de pie delante de Dios. Dice el 9, abundante lluvia esparciste, oh Dios. ¿Te imaginas en el desierto lluvia? Eso no pareciera sonar tan lógico, pero estamos ante el Creador, ante el Dios Creador, ante aquel que habla y las cosas son. Aquel que de la nada puede hacer con simplemente pronunciarlo. Dice el 9, esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Por el desierto iban pues ya muriéndose algunos de sed, y algunos iban contradiciéndole ahí a Moisés: bueno, ¿por qué te hicimos caso? Allá en Egipto estábamos comiendo de balde. ¿Por qué no mejor nos morimos? ¿Por qué no mejor nos quedamos allá? Y de repente cae la lluvia. Y el Señor fue su provisión. El Señor nunca los abandonó. Y es lo que muchas veces nosotros debemos de tomar en cuenta, que aunque estemos pasando por tribulaciones, por aquel desierto lleno de problemas, el Señor no nos va a abandonar. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Dice el 10, los que son de tu grey han morado en ella. Y esto es muy importante. Los que son de tu grey. Algunos no son de su grey. Algunos no son de su grupo. Algunos no lo son, pero los que son de su grey
han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Ahora tú te imaginas, te dije que iba a leer hasta el 10 y quiero nada más cerrar con el siguiente versículo, el 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Esta es una procesión que va de un monte a otro, que va de un lugar a otro lugar, llevando el arca de Dios. Ese viaje es seguro. Dios mismo ha asegurado ese viaje. Y es como aquellas personas que han ganado la victoria y ya llevan el trofeo celebrando. Es como aquellas personas que ya tienen la victoria y ya saben qué es lo que van a celebrar. Nosotros los cristianos se nos ha pedido llevar esa misma procesión a los rincones de la tierra por medio de las buenas noticias del Evangelio, por medio de la palabra del Señor, por medio de ir presentando a Jesucristo como el Señor y Salvador y Redentor de las naciones. Tenemos ese trabajo de hacer esta provisión siempre, aprovechando bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance para proclamar las grandezas, la bondad, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Esto ha sido el Salmo 68, un poco resumido, está largo y son 20 minutos. Gracias por escucharme, espero tus comentarios y te he dicho en otros videos, si yo estoy mal, corrígeme, déjame tus comentarios ahí y si te gustan, dale ahí un like. También te invito a que te suscribas, a que me sigas animando ahí a pasar tiempo contigo, escudriñando la palabra de Dios. Un saludo ahí a la familia de Chiapas, están pasando por momentos difíciles y seguimos en oración por ustedes. Aquí a la familia de nuestra iglesia local, gracias por estarnos animando todos los días a compartir estos salmos tan hermosos, tan maravillosos, donde encontramos el carácter de Dios, los atributos de Dios, la voluntad de Dios. Estamos conociendo a Dios un poco de lo que deberíamos estudiar y ya conocer a ese Dios. Y cuando conozcamos a ese Dios y nos hinquemos a orar, vamos a saber lo que pedimos. Muchas veces no pedimos al Señor las cosas. Adelante nos dice un texto que a veces no pedimos a Dios como debemos de pedir, pero muchas veces no pedimos como debemos porque no le conocemos. Tenemos que conocer a ese Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo y meditando en la lectura. Hoy vimos a un Dios que por delante de la procesión iba Él. Él iba marcando el camino. Él tenía ya segura la victoria. Él tiene segura ya la victoria. Él la tiene en sus manos. Sabemos cuál es el fin de esto. Ya sabemos. Esto es A la Luz de los Salmos, capítulo 68. Gracias por escucharme. Un saludo ahí a toda mi familia. Bendiciones.